En mi cumpleaños número 70, mi nuera alzó su copa brindando por la viejita que pronto se iría al asilo. Pronto solo será un recuerdo, dijo, y todos se rieron. El lunes siguiente, liquidé mi patrimonio de $8 millones y me embarqué en un crucero. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás leyendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Jamás imaginé que cumplir 70 se sentiría así, no como una celebración, sino como un velorio donde estoy viva para escuchar mi propio discurso fúnebre. El restaurante era hermoso, hay que decirlo. Mi hijo Miguel había reservado un salón privado en Maison Clara, el restaurante francés elegante del centro. Candelabros de cristal colgaban del techo, bañando con una luz cálida los manteles blancos de lino. Un pastel de cumpleaños adornado, con flores de azúcar delicadas, esperaba en una mesa auxiliar. Todo se veía impecable, pero debía haberlo presentido. Pasé la tarde arreglándome, poniéndome mi vestido azul marino favorito, ese que a mi difunto esposo Rafael siempre le encantaba. «Te ves como una reina con ese color, Bai», solía decirme. Llevaba el collar de perlas que me regaló en nuestro aniversario número 40 y me peiné el cabello plateado en ondas suaves. Quería lucir lo mejor posible. Al fin y al cabo, llegar a los 70 era un hito. Cuando llegué, Miguel me dio un beso en la mejilla. Su colonia de marca casi me hizo toser. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo, pero sus ojos ya andaban saltando por todo el salón, revisando el celular. Mi nieto Emilio, de 16, y pegado al teléfono como si fuera una extremidad más, murmuró un saludo sin siquiera levantar la mirada. Pero fue Jimena, mi nuera, quien realmente se adueñó del lugar con su vestido rojo de diseñador y sus joyas brillantes. Me saludó con un beso al aire, cuidando no arruinar su labial. «Lola, querida, sí llegaste», dijo, como si pudiera olvidarse una de su propia cena de cumpleaños. Durante años intenté querer a Jimena como a una hija. Cuando Miguel la trajo a casa hace 15 años, la recibí con los brazos abiertos. Le enseñé las recetas de la familia, le conté historias de Rafael, la integré en nuestras tradiciones, incluso les regalé el enganche de su casa como regalo de bodas, pero nada fue suficiente para Jimena. La cena transcurrió entre conversaciones huecas. Miguel habló de su ascenso, Jimena de su nuevo puesto en un comité de caridad y Emilio de que necesitaba un coche nuevo. Nadie me preguntó nada sobre mi vida, mis clases de pintura semanales, ni el jardín comunitario que ayudé a fundar. Luego vino el brindis con champaña. Jimena se levantó, copa en mano, acaparando todas las miradas. «Quiero proponer un brindis», anunció, su voz llenando el salón. «Por Lola en su cumpleaños número 70. Sonreí conmovida por lo que pensé que era un gesto sincero. «Por la viejita que pronto estará en un asilo», continuó, sin perder la sonrisa. «Pronto solo serás un recuerdo para todos nosotros». La sala estalló en carcajadas. Miguel se rió, sacudiendo la cabeza como si su esposa acabara de decir el chiste más ingenioso del mundo. Emilio soltó una risita mientras levantaba la vista de su celular por primera vez en toda la noche. Hasta el mesero, parado junto a la pared, tuvo que aguantarse la sonrisa. Yo me quedé inmóvil, la copa de champaña a medio camino de mis labios. Las palabras flotaban en el aire como veneno. «Vamos, Lola, solo fue una broma», dijo Jimena al notar mi cara. «No seas tan delicada. Todos sabemos lo independiente que eres». La forma en que dijo independiente sonó como si hablara de una enfermedad. Fingí una sonrisa y alcé mi copa, tomando un pequeño sorbo. La champaña tenía un sabor amargo. «Discurso, mamá», gritó Miguel. «Te toca brindar». Me levanté despacio, con las piernas temblorosas. ¿Qué podía decir? ¿Que su crueldad por fin había atravesado la armadura que construí durante años de menosprecios y comentarios sutiles? ¿Que en ese momento entendí que ninguno de ellos realmente me veía como una persona con sentimientos, sueños y dignidad? «Gracias a todos por venir», dije en cambio.
con una voz más firme de lo que sentía. Es una bendición llegar a los 70 rodeada de familia. La mentira sabía peor que la champaña. El resto de la noche pasó como en neblina. Sonreí cuando era necesario. Comí pastel que no me sabía a nada y abrí regalos que claramente fueron comprados al apuro por la asistente de Miguel. Solo podía escuchar el brindis de Jimena repitiéndose en mi cabeza junto con las carcajadas que lo siguieron. Cuando Miguel me dejó en casa, esa hermosa casa colonial que compartí con Rafael por 40 años, saldada con el seguro de vida cuando él murió, me dio un beso en la mejilla. Estuvo increíble la cena, mamá. Nos vemos en el almuerzo del domingo. Asentí sin pensar. El almuerzo del domingo, donde yo cocinaría para todos mientras Jimena criticaba mi decoración y Miguel revisaba sus correos. Ya adentro cerré con llave y dejé que las lágrimas salieran. Lloré como no lo hacía desde el funeral de Rafael hace 5 años. No fueron lágrimas suaves o contenidas, sino sollozos profundos que me dejaban sin aire. Lloré por los años que pasé tratando de complacer a una familia que solo me veía como una conveniencia, un cajero automático, una niñera gratuita, un chiste. Lloré por Rafael, que habría estallado de rabia si hubiera escuchado el brindis de Jimena. Lloré por mí, por haber permitido ese trato durante tanto tiempo. Cuando las lágrimas por fin se detuvieron, fui a mi habitación y me miré en el espejo. El maquillaje arruinado, los ojos hinchados, pero algo más había cambiado. Había una claridad en mi mirada que nunca había visto. Basta, susurré a mi reflejo. Basta. Esa noche, acostada en la cama sin poder dormir, tomé una decisión. Mi vida no se había acabado. Apenas estaba comenzando y sería bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, llamé a mi banco y agendé una cita. Luego llamé a mi abogado y por fin saqué del cajón el folleto del crucero por el Mediterráneo con el que había estado soñando en secreto desde que Rafael murió. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza, a la libertad. Ellos pensaban que yo era solo un recuerdo a punto de desaparecer. Les iba a demostrar cuán equivocados estaban. El lunes amaneció con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. La humillación de mi cena de cumpleaños se había cristalizado en algo más duro, más decidido. Me vestí con cuidado, con mi mejor traje sastre, el que llevé al funeral de Rafael y que no había vuelto a usar. Hoy se sentía igual de importante. Mi primera parada fue el Banco Nacional de México, donde el gerente Jim Peterson nos conocía a Rafael y a mí desde hacía más de 30 años. Sus cejas se alzaron cuando le conté lo que planeaba hacer. «Es una liquidación importante», Lola dijo mientras se inclinaba sobre su escritorio. «¿Estás segura de esto? Estas inversiones han dado buenos resultados. Estoy segura, Jim». Mi voz no tembló. «Quiero cerrar todas las cuentas, excepto la cuenta corriente que dejaré activa con $10,000. Se quitó los lentes y empezó a limpiarlos con nerviosismo. «¿Puedo preguntar por qué?» «Todo está bien». Pensé en el brindis de Jimena, en las risas que vinieron después, en 5 años de almuerzos dominicales donde mis opiniones eran ignoradas, donde me trataban como una obligación, no como parte de la familia. «Todo por fin va a estar bien», respondí. Jim asintió lentamente. «Tomará algunos días liquidar todo correctamente. Los certificados tendrán penalización por retiro anticipado. Lo entiendo, estoy dispuesta a pagarlas». 2 horas después salí con el papeleo ya en marcha. $8 millones, el fruto del seguro de vida de Rafael, nuestras inversiones y la venta de nuestra empresa cuando él enfermó, pronto estarían completamente bajo mi control. Mi siguiente parada fue la oficina legal de Joaquín Ortega. Jerry había sido compañero de universidad de Rafael y abogado de nuestra familia por décadas. Su secretaria, Marta, me abrazó al llegar. «Lola, qué gusto verte. ¿Cómo estuvo el cumpleaños?» «Iluminador», respondí simplemente. Jerry me recibió con un apretón de manos cálido.
A sus 75 años seguía tan agudo como siempre, con su moño perfectamente centrado. ¿En qué puedo ayudarte hoy?, preguntó cuando ya estábamos sentados en su despacho. Necesito cambiar mi testamento, Jerry. Su expresión no se alteró. Ya veo. ¿Alguna razón en particular? Respiré hondo. Estoy liquidando mis bienes y haciendo algunos cambios en mi vida. Miguel y su familia dejarán de ser mis principales beneficiarios. Por un momento, el silencio llenó la oficina. Luego Jerry se recostó en su silla. Lola, nos conocemos desde hace mucho. Esto parece repentino. No lo es, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Esto viene gestándose desde hace 5 años, desde que Rafael murió. Quizás incluso desde antes. Le conté sobre la cena de cumpleaños, sobre el brindis de Jimena, sobre los años de pequeñas faltas de respeto. A medida que hablaba, su rostro se oscurecía. Rafael estaría furioso, dijo al fin. Sí, lo estaría. Sonreí con tristeza, pero Rafael ya no está. Yo sí, y por fin estoy tomando el control de lo que queda de mi vida. Al salir de la oficina de Jerry, el sol de la tarde me acariciaba el rostro. Caminé hacia el pequeño café en la esquina, donde Rafael y yo solíamos desayunar los domingos. Pedí un capuchino y me senté junto a la ventana a ver pasar la gente. Por primera vez en años, sentí que respiraba hondo, sin peso. Mi celular vibró. Miguel. Lo dejé ir al buzón de voz. Siguió un mensaje. Mamá, no olvides que Emilio necesita que lo lleves a su práctica hoy. Jimena tiene su almuerzo de caridad. Me quedé mirando el mensaje. No, por favor, no. ¿Cómo estás después de tu cumpleaños? Solo otra exigencia disfrazada de recordatorio. 5 años de esto. 5 años siendo su chófer de guardia, cocinera, cajero automático y niñera ocasional, mientras me trataban como un estorbo. 5 años viendo a Miguel volverse cada vez más como Jimena. Pretencioso, despectivo, materialista. Guardé el celular sin contestar. Llegó otro mensaje, luego otro más. No respondí a ninguno. En lugar de eso, abrí mi tablet y me fui directo al crucero por el Mediterráneo que había estado mirando desde hace semanas. 15 días navegando de Valencia a Atenas, con paradas en Francia, Italia y las islas griegas. Soñaba con conocer el Mediterráneo desde que era niña. Pero la salud de Tomás siempre fue demasiado frágil para un viaje tan largo. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de reservar. ¿De verdad iba a hacerlo? ¿Dejarlo todo atrás? La casa donde crié a mi hijo, la comunidad de la que fui parte durante décadas. El celular volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de Jimena. Lola, dijo Miguel, no estás contestando. Realmente necesitamos que recojas a Emilio hoy. No puedo faltar a este almuerzo. Es para caridad, ya sabes. Llámame de inmediato. El tono autoritario fue lo que me decidió. Presioné reservar y completé el proceso, eligiendo una suite con balcón, ocupación individual. Cuando llegó la confirmación, sentí una mezcla extraña de miedo y euforia. Nunca había viajado sola. Nunca había tomado una decisión tan grande sin consultarla con alguien. Primero fueron mis padres, luego Tomás, después Miguel. De camino a casa, pasé por Barnes & Noble y compré 3 guías de viaje del Mediterráneo, un diario y un libro titulado Viajar sola después de los 60. La joven cajera me sonrió. ¿Planeando un viaje grande?, preguntó. ¿El más grande?, respondí, devolviéndole la sonrisa. En casa me preparé una taza de té y me senté en el viejo sillón de Tomás. Lo habíamos comprado el año que nació Miguel y Tomás pasó incontables noches ahí, leyéndole a nuestro hijo mientras yo los miraba desde la puerta con el corazón lleno. «Estaré haciendo lo correcto, Tomás», susurré a la habitación vacía. Como si fuera una respuesta, mi mirada se posó en una foto enmarcada sobre la repisa. Tomás y yo en nuestro aniversario número 40, su brazo rodeándome la cintura,
los dos riendo. Ese día renovamos nuestros votos, prometiéndonos otra vez cuidarnos hasta que la muerte nos separara. Pero nunca imaginamos el tipo de muerte que vendría para nuestra familia. La lenta erosión del respeto, la desaparición gradual del amor, hasta que solo quedaron la obligación y la costumbre. El teléfono volvió a sonar. Era Miguel. Esta vez contesté. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Emilio necesita...» «No puedo hoy, Miguel», interrumpí. «Estoy ocupada». Silencio al otro lado. Nunca antes le había dicho que no. «¿Ocupada?», alcanzó a decir. «¿Con qué?». «Con mi vida», respondí simplemente, y colgué. Luego saqué mi nuevo diario y comencé a planear el resto de mi vida, una vida que por primera vez en décadas sería solo mía. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de preparativos. Vendí mi coche a una pareja joven que esperaba su primer hijo. Contraté a un administrador de propiedades para que se encargara de la venta de mi casa, la hermosa colonial que había sido mi hogar durante 40 años. Doné la mayoría de mi ropa al refugio de mujeres del centro, quedándome solo con lo necesario para el crucero y para lo que la vida me tuviera preparado después. Cada decisión se sentía como cortar un ancla que no sabía que me estaba deteniendo. Miguel llamó varias veces. Solo le contesté una, diciéndole que estaba haciendo algunos cambios pero sin dar detalles. Su reacción fue la esperada. Primero, confusión, luego molestia y finalmente exigencias de explicaciones que aún no estaba lista para dar. «Mamá, no tiene sentido lo que dices», dijo con impaciencia. «¿Qué cambios? ¿Por qué ahora?» «Te explicaré todo cuando esté lista», respondí. «Por ahora necesito un poco de espacio». ¿Espacio? Sonaba sinceramente desconcertado. ¿Espacio de qué? Casi me reí, de haber sido siempre la solución fácil para todos mientras mis propias necesidades eran ignoradas. De vivir como una sombra en mi propia familia, siempre la última en la lista. Pero simplemente dije, me pondré en contacto, y colgué. La mañana de mi partida amaneció clara y fresca. Mis maletas, recién compradas para este viaje, esperaban junto a la puerta. El pasaporte actualizado después de la muerte de Rafael, pero nunca utilizado, estaba en mi bolso junto a la cartera, ahora con una buena cantidad de efectivo y una nueva tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta personal. Di una última vuelta por la casa, acariciando superficies conocidas, despidiéndome del hogar donde crié a mi hijo, amé a mi esposo y, al final, me perdí a mí misma. En la recámara principal, me detuve al lado de la cama de Rafael, aún intacta, como si él pudiera volver en cualquier momento. «Espero que lo entiendas», susurré a su recuerdo. «Necesito volver a encontrarme». El taxi llegó puntual a las 9:00 am. Al alejarnos, no miré atrás. En el aeropuerto documenté el equipaje con las manos levemente temblorosas. ¿De verdad estaba haciendo esto? Volando sola a Valencia a los 70 años para embarcarme en un crucero en busca de aventura. La idea me llenaba de emoción y miedo a la vez. Mientras esperaba en la puerta de embarque, mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena. «Lola, Miguel dice que estás actuando raro. Recuerda que te necesitamos para el almuerzo del domingo. Emilio. Tiene un partido después». Apagué el teléfono sin contestar. El vuelo a Valencia fue largo, pero sorprendentemente agradable. Vi 2 películas, comí la comida del avión sin quejarme y hasta logré dormir unas horas. Al comenzar el descenso, sobre la costa mediterránea, el reflejo del sol sobre el agua azul me hizo llorar. Estaba aquí, lo había logrado. La terminal del crucero estaba llena de movimiento. Seguí los letreros hacia el Celestial Voyager, con el corazón acelerado a cada paso. El barco era imponente, blanco y reluciente contra el cielo azul, con banderas ondeando en la brisa suave. Me formé para el check-in, sujetando mis documentos con fuerza. «¿Primer crucero?», preguntó la mujer detrás de mí, con un acento americano que me resultó curiosamente reconfortante. Me giré y vi a una mujer delgada,
más o menos de 1,60 m, mi edad, con el cabello corto y plateado, y unos ojos azules muy vivos. Su sonrisa era cálida y cómplice. ¿Se me nota tanto?, pregunté devolviéndole la sonrisa. Tienes esa mirada de emoción mezclada con terror, dijo riéndose. La recuerdo bien de mi primer viaje sola. ¿Viaje sola?, repetí, saboreando las palabras. Sí, supongo que eso es esto. Soy Pilar, dijo extendiendo la mano. Pilar Reynolds. Lola Harrington, respondí, estrechando su mano. Un gusto conocerte. Pues Lola Harrington, dijo con una chispa en los ojos. ¿Qué tal si cenamos juntas esta noche? Las primeras noches pueden ser difíciles cuando una está sola. Dudé solo un segundo antes de asentir. Me encantaría. Después del check-in, encontré mi camarote en el piso 8. La suite con balcón era aún más lujosa de lo que imaginé. Una cama tamaño queen con sábanas finas, una pequeña sala con sofá y un balcón privado con vista al mar. Desempacé con calma, colgando la ropa en el closet y acomodando mis cosas en el baño. Mientras trabajaba, sentí el zumbido de mi celular desde el fondo de mi bolso. Lo había encendido de nuevo al aterrizar, quizá por una pizca de responsabilidad que aún me rondaba. Lo saqué y vi 6 llamadas perdidas y una docena de mensajes, todos de Miguel o Jimena. El último era de Miguel. Mamá, ¿dónde estás? La casa está vacía y tu coche no está. Llámame de inmediato. Me senté al borde de la cama con el teléfono en la mano. Habían ido a la casa, seguramente creyendo que me encontrarían allí, lista para llevar a Emilio a su partido o preparar la comida del domingo. En vez de eso, encontraron el vacío. Ahora estaban en crisis, no porque se preocuparan por mí, sino porque sus vidas perfectamente organizadas se habían salido del guión. Un pinchazo de culpa me atravesó el pecho. ¿Estaba siendo egoísta por alejarme sin dar explicaciones? ¿Qué clase de madre hace eso? Pero entonces recordé el brindis de Jimena, la risa cruel, los años en que me dieron por sentada. Recordé la impaciencia de Miguel cada vez que expresaba una necesidad o un deseo propio. Recordé cómo ya me habían condenado a terminar en una residencia de ancianos. Pronto, solo un recuerdo. Con los dedos firmes, escribí un mensaje breve. Estoy bien. Me estoy tomando un tiempo para mí. Nos comunicaremos cuando esté lista. Dudé un momento, luego añadí. Por favor, respeten mi necesidad de espacio. Silencié el teléfono y lo guardé en la caja fuerte de la habitación. No lo apagué del todo. Eso me parecía demasiado definitivo. Pero tampoco iba a dejar que interfiriera en este viaje. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Al abrirla, me encontré con Pilar, ahora vestida con pantalones de lino blanco y una blusa turquesa. ¿Lista para la fiesta de despedida encubierta?, preguntó. Su entusiasmo era contagioso. Hay champán en la cubierta superior y vamos a ver cómo Valencia se aleja mientras nos adentramos en el mar. Alicé mi vestido azul claro, nuevo, que había comprado especialmente para este viaje. Lista, respondí, sintiendo cómo esa palabra se afianzaba en mis huesos. Mientras el barco se alejaba del muelle, me paré junto a Pilar en la barandilla, copa de champán en mano. El perfil de Valencia se desdibujaba poco a poco, con la Sagrada Familia destacándose en la distancia. Los demás pasajeros aplaudían y tomaban fotos, pero yo solo respiraba el aire salado y sentía la suave vibración del barco bajo mis pies. Por los nuevos comienzos, dijo Pilar alzando su copa. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando la mía con la suya. La costa se hizo más pequeña hasta desaparecer por completo, dejando solo un horizonte azul sin fin. Y por primera vez en años, sentí que el peso de las expectativas se despegaba de mis hombros. Era libre. Para el 5.º día del crucero, ya me había acostumbrado a un ritmo que me resultaba nuevo y a la vez extrañamente natural.
Cada mañana me despertaba temprano para ver el amanecer desde mi balcón, envuelta en el suave albornoz que daba la naviera. Pedía café a la habitación y luego me reunía con Pilar para desayunar en el comedor principal. Pilar Reynolds C. había vuelto mi guía inesperada en este mundo de independencia. Viuda desde hacía 12 años, había transformado su duelo en una pasión por explorar. Tras la muerte de su esposo, vendió su gran casa en los suburbios, invirtió con cabeza y ahora pasaba medio año viajando. Lo más difícil, me dijo una mañana mientras navegábamos hacia Nápoles, fue convencer a mis hijos de que no me estaba volviendo loca. Pensaron que el duelo me había vuelto irracional. Me reí al notar esa preocupación disfrazada de control que ya conocía bien. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? El tiempo, respondió ella mientras untaba su pan, tostado con una precisión casi quirúrgica, y entender que no les estaba pidiendo permiso. Solo les estaba informando de lo que ya había decidido. Después del desayuno, solía asistir a una clase de arte o a una conferencia, luego comía algo, y más tarde salía al explorar cada vez que atracábamos en un nuevo puerto. Por las noches, Pilar y yo nos arreglábamos para la cena, compartiendo mesa con otros pasajeros que poco a poco se convirtieron en amigos. Un profesor retirado de Boston, una doctora viuda de Chicago, una pareja celebrando su aniversario número 50. Por primera vez en décadas, no era la esposa de Rafael, ni la madre de Miguel, ni la abuela de Emilio. Era simplemente Lola, una mujer con sus propios gustos, ideas y vivencias, y florecía. En Marsella descubrí una pasión por la fotografía, capturando los colores intensos del Puerto Viejo con la cámara nueva que compré en Valencia. En Roma, me paré frente a la Piedad de Miguel Ángel, con lágrimas deslizándose por mi rostro, conmovida hasta el alma por tanta belleza. «Estás cambiando», comentó Pilar mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón esa noche, con las luces de la costa italiana titilando a lo lejos. «Desde aquí puedo verlo, pasa poco a poco, cada día». «¿Es raro eso?», pregunté girando el vino color rubí en mi copa. «¿Cambiar tanto a los 70? Se rió, un sonido profundo que se llevó la brisa marina. «Lo raro es creer que alguna vez dejamos de cambiar. La vida es transformación constante, Lola. La tragedia es cuando dejamos que otros nos congelen en un solo lugar». Pensé en Miguel y Jimena, en cómo poco a poco me habían reducido a una sola dimensión, una figura útil, siempre disponible, nunca una molestia. ¿Cómo permití que eso pasara? La respuesta llegó con una claridad que me sorprendió. Había confundido el amor con la utilidad. En algún punto, comencé a valorar mi existencia por cuánto me necesitaban y no por cuánto me respetaban. A la mañana siguiente, al atracar en Nápoles, revisé mi teléfono por primera vez en días. 27 llamadas perdidas, decenas de mensajes, cada vez más desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? Esto ya no tiene gracia. Llamamos a la policía. Están tratándolo como una desaparición. Por favor, solo dinos que estás bien». El último, enviado apenas unas horas antes, era distinto. «Mamá, soy Miguel. Encontré la carta de la naviera. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué simplemente te fuiste así?». Así que finalmente descubrieron a dónde me había ido. Seguramente el administrador del edificio les reenviaría a mí correspondencia. Sentí un peso en el estómago. Nunca quise causar tanta alarma. A pesar de todo, no quería que Miguel pensara que estaba en peligro, pero tampoco estaba lista para enfrentar el interrogatorio que vendría si llamaba. Después de pensarlo bien, envié un correo breve. «Miguel, estoy bien y a salvo en mi crucero por el Mediterráneo. Necesitaba un tiempo para mí, después de años de poner a todos por delante. Lamento haberte preocupado, pero por favor entiende que este viaje significa mucho para mí. Me pondré en contacto contigo cuando regrese a Estados Unidos. Mientras tanto, te pido que respetes mi privacidad. Con cariño, mamá». Presioné enviar y apagué el celular de nuevo.
Nápoles me esperaba con sus callejuelas angostas y siglos de historia. No iba a permitir que la culpa manchara un día tan valioso. Esa tarde, mientras Pilar y yo recorríamos las ruinas de Pompeya, me sentí hipnotizada por los moldes de yeso de las víctimas finales de la ciudad. Hombres, mujeres y niños congelados en sus últimos segundos cuando el Vesubio explotó en el año 79. Sus formas eran inquietantes, pero había una belleza extraña en su humanidad. No hubo advertencia alguna, nos explicó el guía. No tuvieron tiempo de huir. Me quedé mirando la figura de una mujer con los brazos en alto, como intentando protegerse de lo inevitable. ¿Cuántas señales ignoré en mi propia vida? ¿Cuántas veces sentí los temblores del descontento, pero me convencí de que la erupción nunca llegaría? «Estás pensando en tu familia», dijo Pilar en voz baja mientras volvíamos al barco. Asentí, sorprendida por su intuición. Me sigo preguntando si hice lo correcto al irme así, sin una explicación. «¿Te habrían escuchado si lo intentabas?», preguntó. La duda quedó flotando entre nosotras, sin respuesta pero cargada de verdad. No me habrían escuchado. Habrían descartado mis emociones, tachándome de exagerada o sensible. Habrían hecho promesas vacías, solo para que todo siguiera igual. Esa noche, mientras el barco se dirigía a Grecia, recibí una llamada inesperada en el teléfono del camarote. El corazón me dio un vuelco, pensando que tal vez era el personal del barco informando de una emergencia desde casa. Pero era el director del crucero, preguntando si estaría dispuesta a compartir algunas de mis fotos en la galería de arte del barco. Otro pasajero me había visto tomar fotos en el puerto y comentó al personal sobre mi ojo extraordinario para la composición. ¿Yo?, pregunté, verdaderamente sorprendida. Pero si soy una aficionada, a veces las miradas más frescas vienen de quienes no aprendieron las reglas, respondió. 2 días después, 5 de mis fotografías impresas y enmarcadas por el centro fotográfico del barco colgaban en la galería junto a obras de tintos artistas profesionales. Ver mi nombre en los pequeños letreros a un lado de cada imagen me resultaba extraño, como si perteneciera a otra persona. Lola Harrington, Estados Unidos. Mientras estaba en la galería durante la inauguración, con una copa de champán en la mano, pasajeros que nunca había visto se acercaron a felicitarme. Me preguntaron sobre mis técnicas, mi inspiración, mi experiencia como fotógrafa. En realidad acabo de comenzar, confesé a una pareja australiana. Este crucero es mi primera aventura seria con una cámara. Tienes un talento natural, dijo la mujer. La manera en que capturas la luz es muy especial. Más tarde, el fotógrafo oficial del barco se me acercó con una propuesta para comprar 2 de mis impresiones y agregarlas a la colección permanente que se exhibe en el comedor principal. Me quedé tan pasmada que Pilar tuvo que darme un codazo para que reaccionara. Esa noche, ya en mi camarote, me senté en el balcón viendo cómo la luna se reflejaba en las olas, bailando con el vaivén del mar. Una brisa tibia del Mediterráneo acariciaba mi piel mientras repasaba los acontecimientos del día. ¿Quién era esa mujer que tomaba fotos dignas de una galería? Que recibía halagos sin encogerse de hombros ni disculparse, que caminaba con seguridad por ciudades ajenas y cenaba con desconocidos que de pronto parecían viejos amigos. Era yo. Me di cuenta de que siempre había sido yo, enterrada bajo capas de deberes y expectativas. Y ahora, como mariposa saliendo del capullo, por fin extendía las alas. El celular seguía apagado, descansando sobre la mesita de noche. Miguel y su familia se sentían lejanos, como parte de otra vida, una que cuidadosamente había doblado y guardado como ropa de invierno en pleno verano. Mañana llegaríamos a Santorini. Ya había decidido inscribirme en una clase de acuarela que ofrecían en la isla para intentar capturar las cúpulas azules y los edificios blancos en otro tipo de lienzo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, descubriendo, transformándome.
y no pensaba volver a ser la mujer que fui antes. Capítulo 5. El regreso, pero en sus propios términos. El crucero por el Mediterráneo, que debía durar 15 días, se alargó primero a 30 y luego a 45. Al llegar a Atenas, destino final del itinerario original, Pilar Memimex convenció de seguir con ella el viaje del barco rumbo a Estambul y el Mar Negro. ¿Para qué apurarte a volver?, preguntó mientras compartíamos un ouzo en una pequeña taberna con vista a la Acrópolis. ¿Qué te espera allá que no pueda esperar un poco más? No se me ocurrió ni una sola razón para decir que no. Esas semanas adicionales fueron un regalo que me hice sin culpa. Exploré ruinas antiguas en Éfeso, me perdí en el Gran Bazar de Estambul y vi el amanecer sobre el Mar Negro desde la cubierta del barco. Seguí tomando fotos, ahora con más confianza, y hasta vendí 3 impresiones a otros pasajeros. Pero al final, ese viaje prolongado llegó a su fin. Cuando el barco atracó de nuevo en Valencia, sentí una mezcla extraña de tristeza y determinación. Ya no era la misma mujer que había subido a ese barco casi 2 meses atrás. Y ahora, ¿qué vas a hacer?, preguntó Pilar mientras intercambiábamos nuestros datos. Ella seguiría a un retiro de fotografía en la Provenza y me había invitado también. Necesito volver a casa, dije, sorprendida por la firmeza de mis propias palabras. No para quedarme, sino para cerrar los asuntos como debe ser. Ella asintió, comprendiendo lo que yo aún no podía decir en voz alta. Huir fue necesario, un acto radical de autopreservación, pero la verdadera libertad vendrá cuando pueda enfrentar a mi familia a mi manera, sin miedo ni culpa. El vuelo de regreso a los Estados me dio tiempo para prepararme. Revisé mis finanzas en la tablet. Ya se había concretado la venta de la casa. Mientras navegaba el mar, haciendo crecer mi fondo de ahorro, compré sin ver, salvo por recorridos, virtuales, un pequeño condominio en una zona céntrica y vibrante. Era moderno, manejable y, lo más importante, solo mío. Al encender el celular después de aterrizar, estalló con notificaciones. Las deslicé rápidamente, viendo cómo los mensajes de Miguel pasaban de la furia a la preocupación y, finalmente, a una especie de aceptación sombría. El último, enviado hace apenas 2 días, tenía un tono inusualmente reflexivo. Mamá, no entiendo por qué te fuiste así, pero espero que estés encontrando lo que estás buscando. Te extrañamos. Emilio sigue preguntando por ti. Por favor, vuelve a casa. Casa. Ahora esa palabra sonaba vacía. Mi casa ya no existía. La vendí. Mis cosas estaban guardadas o donadas. Casa ya no era un lugar, sino una sensación. La sensación de ser fiel a mí misma. Me registré en un hotel en vez de llamarle a Miguel de inmediato. Necesitaba una noche más de independencia, una mañana más despertando sin deberle explicaciones a nadie. Al día siguiente, renté un coche y manejé hacia la enorme casa suburbana de Miguel y Jimena. El camino, aunque conocido, me resultó ajeno, como si estuviera recorriendo los recuerdos de otra persona. Cuando llegué a su cochera, me quedé sentada unos segundos, juntando valor. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Miguel estaba ahí. Su rostro mostraba una mezcla extraña de alivio y cansancio. Mamá, dijo con la voz quebrada. Volviste. Volví, confirmé, entrando cuando él se hizo a un lado. La casa estaba, igual que la recordaba, decorada con el gusto sobrio de Jimena, impecable hasta parecer que nadie vivía allí. Emilio estaba sentado en la barra de la cocina y sus ojos se agrandaron al verme. «¡Abuela!», exclamó con más entusiasmo del que le había visto en años. «Te ves diferente». Sonreí, tocando mi cabello, ahora corto y moderno, muy distinto al estilo conservador que llevé por décadas. Mi ropa también había cambiado. Una blusa color coral, pantalones blancos comprados en Santorini y un collar turquesa hecho por un artesano en Estambul.
¿Dónde está Jimena?, pregunté, notando su ausencia. En Pilates, respondió Miguel, observándome como si fuera un acertijo imposible. Volverá pronto. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así sin más? Dejé el bolso y me senté en la isla de la cocina. Necesitaba reencontrarme. Frunció el ceño. ¿Reencontrarte? Mamá, tienes 70 años, no 17. La antigua yo habría sentido el golpe de su tono desdeñoso. La nueva yo solo sonrió. Ese es exactamente el problema, Miguel. De algún modo, todos hemos creído que después de cierta edad, las mujeres deben apagarse, volverse convenientes, dejar de soñar, de necesitar. Sorprendentemente, Emilio asintió, como en ese brindis en tu cumpleaños. Eso fue cruel. Miguel tuvo la decencia de verse incómodo. Fue solo el humor de Jimena. No lo dijo en serio. Dijo exactamente lo que quería decir, respondí con calma. Y todos ustedes también, cuando se rieron. La puerta principal se abrió y se oyó la voz de Jimena. Miguel, ¿de quién es el coche en la entrada? Apareció en el umbral de la cocina con el tapete de yoga bajo el brazo y su expresión se congeló al verme. Lola, dijo, recuperando rápido la compostura, volviste de tu aventura. La forma en que dijo aventura sonó a travesura infantil, algo embarazoso que debía olvidarse. Hace 6 meses habría aceptado esa manera de ver las cosas, deseando apaciguar los ánimos y recuperar mi lugar en la familia. Pero eso ya no. He vuelto, confirmé, pero no para quedarme. Miguel levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? Vendí la casa, dije. Compré un departamento en el centro. Me mudo la próxima semana. ¿Al centro?, repitió Jimena sorprendida. Pero eso está muy lejos de nosotros. ¿Cómo vas a ayudar con los horarios de Emilio o las comidas de los domingos? Ahí estaba. La suposición de que mi valor residía en lo que podía hacer por ellos. No en mi compañía, ni en mi sabiduría, ni en mi amor, solo en mi disponibilidad. Ya no llevaré a Emilio, dije con suavidad, y tampoco organizaré almuerzos dominicales, pero estaré encantada de verlos en algún restaurante, quizá una vez al mes. Miguel me miraba como si hablara en otro idioma. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Y la familia? ¿Y nosotros? Digo que los amo, respondí, sintiéndolo de verdad a pesar de todo. Pero también me amo a mí misma ahora, y no voy a volver a dejar que me traten como una herramienta útil en lugar de una persona. Esto es absurdo, soltó Jimena, perdiendo la compostura. No puedes cambiar las reglas así, después de tanto tiempo. Dependemos de ti. Ese es el problema, dije, mirándola de frente. Ustedes dependen de mí, pero no me respetan. El silencio que siguió pesaba como plomo. Emilio, mostrando una sabiduría que superaba sus 16 años, fue quien lo rompió. La abuela tiene razón, dijo en voz baja. La hemos dado por sentada. Jimena le lanzó una mirada que podría haber marchitado flores. Miguel solo parecía perdido, como si despertara en un mundo que ya no reconocía. No los estoy sacando de mi vida, les aseguré con un tono más suave. Solo estoy cambiando las condiciones de mi participación. Quiero una relación basada en el respeto mutuo, no en la obligación. ¿Y si no aceptamos tus condiciones?, desafió Jimena. Tomé mi bolso y me puse de pie, sintiéndome extrañamente en paz a pesar de la tensión que chispeaba en el aire. Entonces esa será su decisión, dije, así como esta es la mía. Los dejé ahí, sentados en su cocina perfecta, rodeados de todos los símbolos de la vida que creían que yo debía desear servir. Mientras me alejaba en el auto, no sentía arrepentimiento sino determinación. La mujer que se había dejado minimizar ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más clara y finalmente libre de verdad. Un año pasó más rápido de lo que imaginé. Mi departamento en el centro se convirtió en un verdadero hogar, lleno de fotografías de mis viajes y arte comprado en galerías locales. Me inscribí en clases de fotografía en la universidad comunitaria,
Me uní a un club de lectura y empecé a dar clases de inglés a inmigrantes recién llegados. Cosas que siempre había querido hacer, pero que postergué por las responsabilidades familiares. Me reunía con Miguel y Emilio una vez al mes para cenar, a veces con Jimena, a veces sin ella. Nuestra relación seguía siendo tensa pero cordial. A Miguel le costaba entender mi transformación, oscilando entre un respeto a regañadientes y una incomprensión frustrada. Emilio, sorprendentemente, se volvió mi mayor aliado y a menudo venía a visitarme al centro para escapar de la perfección asfixiante de la casa de sus padres. «Me gusta estar aquí», me dijo una tarde mientras estábamos en mi balcón con vista al parque de la ciudad. «Se siente real». Jimena seguía siendo cortés, pero distante en las pocas ocasiones en que nos cruzábamos. Su sonrisa jamás alcanzaba los ojos. Sabía que veía mi cambio como una traición personal, un rechazo a la jerarquía cuidadosamente establecida con ella en la cima. Al acercarse mi cumpleaños número 71, decidí organizar una pequeña celebración en mi nuevo hogar. No por compromiso, sino porque quería conmemorar la fecha rodeada de los vínculos auténticos que había cultivado durante el último año. «Deberías invitar a Miguel y su familia», sugirió Pilar durante nuestra videollamada semanal. Después de volver de Europa, se mudó a Santa Fe para dedicarse a la fotografía, pero seguimos siendo amigas muy cercanas. Incluso Jimena, pregunté medio en broma. «Sobre todo Jimena», respondió Pilar. «Enséñale cómo se ve Grace». Así que mandé las invitaciones, una para Miguel, Jimena y Emilio, y otras para mis nuevos amigos, mi maestra de fotografía David, mis vecinos David y Ruth, y varios miembros de mi club de lectura. El día de la fiesta amaneció cálido y despejado. Preparé bocadillos sencillos, pero elegantes. Serví vino y agua mineral con burbujas, y decoré con flores frescas los floreros que traje de Grecia. Mi casa estaba hermosa, un reflejo fiel de la mujer en la que me había convertido. David y los del club llegaron primero, trayendo regalos y abrazos llenos de cariño. David y Ruth llegaron después con una botella de champán. Estábamos charlando a gusto cuando volvió a sonar el timbre. Miguel estaba ahí, con Emilio a su lado. Nada de Jimena. «Feliz cumpleaños», mamá, dijo Miguel, dándome un beso en la mejilla. «Jimena manda disculpas. Tiene una reunión del comité de beneficencia». La antigua yo se habría sentido herida por su ausencia. La nueva yo solo asintió, sin sorpresa. «Pasen. Quiero que conozcan a algunas personas». Mientras presentaba a mi hijo y mi nieto a mis amigos, observaba el rostro de Miguel con atención. Parecía sinceramente impresionado al ver este pedazo de mi nueva vida. Personas interesantes, exitosas, que valoraban mi compañía y me conocían, como Lola la fotógrafa, Lola la lectora apasionada, Lola la viajera. No como la madre de Miguel o la abuela de Emilio, sino como yo misma. Emilio se integró sin problema, conversando con David sobre arquitectura, su nueva obsesión. Miguel, en cambio, se mantenía al margen como un extraño en este mundo que construí sin él. Cuando ya todos habían llegado, David pidió atención. «Tengo un anuncio», dijo sonriéndome. «Nuestra querida Lola ha sido seleccionada para la exposición de fotógrafos emergentes del Centro Comunitario de Arte el próximo mes. 3 de sus fotos del Mediterráneo van a ser exhibidas». Mis amigos aplaudieron con entusiasmo. Las cejas de Larasdes Miguel se alzaron, sorprendido de verdad. «¿Eres fotógrafa ahora?», preguntó cuando la conversación retomó su curso normal. «Soy muchas cosas», le respondí. «La fotografía es solo una de ellas». Me miró con ojos nuevos. «Has cambiado mucho». «No, hijo. Por fin soy yo misma», corregí con dulzura. La noche siguió su curso, entre risas y anécdotas, hasta que nos sentamos todos a la mesa para partir el pastel. David lo trajo, una belleza de mi pastelería favorita. Noté que Miguel revisaba su celular una y otra vez. «¿Todo bien?», pregunté. Dudó un instante.
Jimena quiere saber a qué hora regresamos. Terminó su reunión antes. Ah, ahí estaba. La orden disfrazada, la expectativa de que él lo dejara todo por ella. Tan familiar. Pero ahora la veía desde afuera. Deberías invitarla a venir, sugerí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad. Hay pastel de sobra. Miguel dudó, pero envió el mensaje. 10 minutos después, sonó otra vez el timbre. Jimena apareció impecable como siempre con una bolsita de regalo colgando de los dedos. «Feliz cumpleaños», Lola dijo con una sonrisa ensayada. «Espero no estar interrumpiendo». Para nada respondí haciéndola pasar. «Justo vamos a servir el pastel». Nos reunimos en la mesa, mis amigos alzando las copas con brindis llenos de cariño y humor. Observé cómo Jimena miraba todo, desde la decoración sobria hasta los rostros alegres de mis invitados, deteniéndose en las fotos enmarcadas que ahora adornaban mis paredes, prueba tangible de quién soy ahora. Cuando todos ya tenían su pedazo de pastel, me puse de pie para brindar. «Gracias a todos por estar aquí», dije, mirando a cada rostro en ese círculo. Algunos nuevos, otros conocidos, todos importantes para mí de distintas maneras. Hace un año, jamás habría imaginado estar aquí, en mi propia casa, rodeada de gente tan maravillosa. He aprendido que nunca es tarde para descubrir quién eres realmente. Mis amigos alzaron sus copas murmurando con aprobación. Incluso Miguel sonrió, aunque algo nostálgico se asomó en su mirada. Solo Jimena seguía con el rostro endurecido, apenas si levantó su copa. Después del pastel, mientras las conversaciones iban y venían por el departamento, Jimena se acercó a mí junto a la cocina. «Así que esta es tu nueva vida», dijo, señalando vagamente el lugar. «¿Sola? No estoy sola. Estoy independiente. Es distinto». Ella soltó una risita desdeñosa. «¿A tu edad no es lo mismo?». Su comentario era casi idéntico al cruel brindis que me dio en mi cumpleaños pasado, pero ahora ya no tenía poder para herirme. «No, Jimena», le respondí con calma. Estar sola fue lo que sentí aquella noche, en mi propio cumpleaños, mientras mi familia se reía de la idea de que yo no era más que un recuerdo. Hice un gesto abarcando mi hogar, mis amigos, mis fotos. Esto es estar completa. Su sonrisa se quebró un poco. Una chispa de duda cruzó su rostro perfectamente arreglado. Continué, con voz suave pero firme. Hace un año creías que yo ya estaba acabada, lista para el rincón del olvido o un asilo. Pero mira a tu alrededor, Jimena. Apenas estoy comenzando. Antes de que pudiera responder, Emilio llegó corriendo con la cara encendida de emoción. «Abuela, David dice que tal vez puedas tomar las fotos de la boda de su hija en primavera». «Es cierto». Le sonreí a mi nieto, que ya me rebasaba en altura, mostrando señales del hombre reflexivo que podría llegar a ser. «Sí, lo hemos estado platicando. David ha sido muy solidario con mi trabajo». Los ojos de Jimena se abrieron con sorpresa. «¿Estás haciendo fotografía profesional?» «Semiprofesional», aclaré. «Todavía estoy aprendiendo, pero sí, ya me han pagado por mi trabajo». Algo cambió en su expresión, como si estuviera forzada a reevaluarme. Tal vez por primera vez me estaba viendo como una persona con vida propia, no solo como una extensión de la familia de su esposo o un recurso conveniente. Al ir terminando la noche y empezar a despedirse los invitados, Miguel se acercó con una sonrisa tímida. «Estuvo bien, mamá. Diferente, pero bien». Hizo una pausa y luego añadió torpemente: «Estoy orgulloso de ti». Sus palabras me reconfortaron, aunque ya no necesitaba su aprobación como antes. «Gracias, Miguel. Significa mucho». Cuando todos se fueron, me quedé en el balcón mirando las luces de la ciudad, con una copa de champán en la mano. El aire fresco acariciaba mi piel, trayendo consigo la promesa del otoño. Pensé en el camino recorrido este último año. Desde la humillación de aquella cena
hasta el triunfo silencioso de esta noche, de ser invisible a ser reconocida, de vivir por obligación a vivir por elección. El brindis de Jimena había sido cruelmente certero en un sentido. La mujer que fui entonces sí se había convertido en un recuerdo, pero en su lugar se levantaba alguien más fuerte, alguien que se negó a ser reducida por las expectativas limitadas de los demás. Levanté mi copa hacia el cielo nocturno, a las estrellas que han guiado a los navegantes durante milenios, al vasto universo que todavía guarda infinitas posibilidades, incluso a los 71. A la última carcajada, susurré y bebí con decisión. Mi historia no estaba terminando. Apenas empezaba a contarse con mi propia voz, por fin lo suficientemente fuerte para ser escuchada. Desde aquella noche en mi balcón, con el champán en la mano y el corazón ligero como pluma, mi vida tomó un rumbo nuevo. No fue repentino ni espectacular. Fue como despertar cada día y reconocerme en el espejo sin el peso de los deberías, sin la carga de los ¿para qué a tu edad? Me convertí en la mujer que mi yo de 20 años soñaba ser, pero que nunca se atrevió a imaginar tan tarde en la vida. Libre, plena, con las manos llenas de tiempo y el alma de ganas. Compré una pequeña galería en el centro, justo al lado de un café con pan dulce que huele a infancia. Ahí cuelgo mis fotos. Enseño talleres a mujeres mayores que, como yo, olvidaron que podían crear belleza. Algunas llegan con miedo, otras con rabia, muchas con el corazón hecho polvo. Pero todas se van con una cámara en la mano y un brillo distinto en los ojos. A veces solo necesitan a alguien que les diga, todavía puedes. Los domingos ya no son para cocinar para otros, sino para compartir pan con quienes de verdad me nutren el espíritu. Emilio viene seguido, sin avisar. Nos sentamos en la terraza y hablamos de arte, de injusticias, de sueños. Me dice que quiere estudiar arquitectura, pero que le gustaría hacer algo que también sane a la gente. Le sonrío y le digo que las casas también curan. El silencio entre nosotros ya no es incómodo, es como un abrazo. Miguel me llama cada semana. A veces hablamos mucho, a veces solo escuchamos nuestras respiraciones. Está aprendiendo a conocerme de nuevo. Y yo a él. No hemos curado todo, pero por fin hay voluntad. Jimena, bueno, ella sigue siendo un muro, pero ya no es mi tarea derribarlo. He aprendido que no todos los vínculos merecen una segunda oportunidad. Algunos solo sirven para mostrarte cuán lejos has llegado. Viajar se volvió parte de mí. Cada año visito un nuevo lugar y siempre escribo postales a mí misma. Me las envío al regresar. Es mi forma de recordarme quién fui en ese lugar, qué aprendí, qué dejé atrás. Tengo una caja llena de esas postales. Algún día tal vez Emilio las lea, o tal vez no. No importa, son para mí. He amado de nuevo, no como a Rafael. Eso fue único, pero conocí a un hombre en Oaxaca, en un taller de papel hecho a mano. Era sencillo, con las manos ásperas y una voz que parecía canción. Me enseñó a bailar danzón sin miedo al ridículo. No vivimos juntos, no nos prometimos eternidades. Solo compartimos cafés, paseos y silencios. Y eso basta, porque ahora sé que el amor también puede ser suave. A veces, en noches como esta, me siento junto a la ventana con un mezcal suave y una manta sobre las piernas. Veo las luces de la ciudad y escucho los ecos de mi antigua vida como quien oye una vieja canción, familiar, nostálgica, pero ya no dolorosa. Entiendo que no fue en vano. Cada herida me trajo aquí. Cada desprecio me empujó a buscarme. La lección más grande que aprendí es esta. No estamos obligadas a morir en la misma historia que nos rompió. Podemos cerrar el libro, prender una vela y escribir otro con tinta nueva. No importa la edad. No importa cuán sola te sientas. Siempre puedes empezar otra vez si te atreves a hacerte la pregunta más importante.
¿Quién quiero ser ahora? Hoy tengo 73 años. Mi piel es mapa de tiempo, pero mis ojos aún brillan como faroles encendidos. Ya no me disculpo por existir. No minimizo mi voz. No me escondo detrás de sonrisas para no incomodar. Me río fuerte, lloro sin vergüenza y camino con paso firme hacia donde me nazca. Esta es mi vida nueva. No perfecta, pero mía. Y si tú, que me lees desde algún rincón del mundo, estás preguntándote si aún puedes cambiar tu historia, la respuesta es sí. Sí, puedes. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjame tu comentario abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias más, que son de las favoritas del canal, y seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.